Sí, bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar o continuar estudiando esta serie de lecciones muy interesante por demás, basada en el libro del Éxodo. Eh, y ya vamos por la lección número 13. ¿Sabe? El Éxodo es una figura de lo que es la vida. Es una de mis narraciones favoritas. Si se complementa con el libro Patriarcas y Profetas, es increíblemente interesante las lecciones que podemos encontrar en él. Así que aprovechemos esta lección. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, sumamente agradecidos por la vida, por tus cuidados, Señor, y porque nos sustentas, nos diriges y porque nos da el privilegio, la oportunidad, el tiempo para compartir esta lección con las personas que nos ven. Señor, en este momento estamos pidiendo tu Santo Espíritu para que dirija esta grabación de principio a fin, Señor, que tú aclares nuestra mente, nuestro entendimiento y nos ayude a entender las lecciones que tú tienes para nosotros. Te pido en forma muy especial y particular por las personas que nos van a acompañar esta semana, Señor, que tu Santo Espíritu también sea sobre ellos y tú dirijas sus mentes y sus corazones, y que ellos puedan encontrar palabras de consuelo en la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como dije, el título de esta lección es El pan y el agua de vida. Fíjense que estas dos cosas son sumamente necesarias para la supervivencia humana. Y vamos a ver en este relato cómo la fe de los israelitas fue probada o cómo Dios utilizó circunstancias que son naturales para enseñarle a ellos tremendas lecciones y para forjar el carácter de estas personas. Eh, el versículo para memorizar se encuentra en esos 16:28 al 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor le dio el sábado. Por eso el sexto día le da pan para 2 días. Quédese cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ese versículo vamos a ver el desarrollo del mismo a través de la lección. Y fíjense, mire, el pueblo de Israel al salir de Egipto, vimos la semana pasada cómo Dios obró un gran milagro. O sea, todo lo relacionado a la salida de Israel de Egipto fue rodeado de grandes milagros. Vimos cómo las plagas que afectaron al pueblo de Egipto no afectaron a los israelitas. Vimos cómo también eh, o sea, pasa un milagro y los egipcios le dan a los israelitas que van de salida, le dan cosas que ellos necesitaban porque ellos eran esclavos y le dan joyas, le dan, o sea, le dan recursos materiales. Vemos que en un momento sumamente difícil, las aguas del Mar Rojo se abren frente a ellos. Y ahora se encuentran en un camino que aquí lo describe como exigente y largo. Dios, en vez de guiar al pueblo por el camino más cerca que llegaban en unos días, los lleva a atravesar el desierto, que era el camino más largo. Y aquí dice que Dios tenía un propósito. Eh, Fíjense que nada más no era dirigirse al pueblo, a Canaán, sino que en ese camino Dios le enseña a su pueblo lecciones, le enseña que Él lo va a cuidar, le enseña, le ayuda a crecer, le ayuda a disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor.
y especialmente le enseña obediencia. O sea, él va a desarrollar en estas personas unos rasgos de carácter que necesitaban. Y Moisés, aunque no era el líder invisible, aunque Dios era el líder a través de la nube, el líder visible era Moisés y el pueblo tenía que aceptar su guianza, fíjense que le dio mucho trabajo, y aceptar su liderazgo si quería triunfar. Era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Eso también eran otras lesiones, las lesiones de cooperación. Había muchos obstáculos y desafíos delante de ellos. Gran parte en su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentarían esos desafíos. O sea, eh, los desafíos eran los desafíos, no eran desafíos creados, eran las cosas naturales con los cuales ellos se iban a encontrar. Eh, Fíjense, cuando yo leía este libro en mis años más jóvenes, mucho más jóvenes, yo tenía eh, un cuestionamiento con Dios y yo decía, eh, porque yo me entraba en la historia o sea, yo me entro en la historia y tomo las historias muy en serio. Eh, y yo me preguntaba, pero Señor, ¿por qué tú le dejaste pasar? O sea, eran necesidades básicas, ¿por qué tú no se las suplías para que ellos no tuvieran que quejarse? Con el tiempo aprendí eh, que esas dificultades son las que son necesarias con un propósito. O sea, no es que las dificultades por sí mismas forjan el carácter de una persona, es si esas dificultades son, porque el pueblo de Israel, muy pocos aprovecharon esas oportunidades. Eh, pero si uno usa la sabiduría, las dificultades pueden ayudarlo a forjar el carácter. Así es que se forja el carácter. Eh, Cómo uno maneja las diferentes situaciones que le pueden surgir en la vida. Y dice aquí que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Yo de eso sé. Todo viaje comienza poquito a poquito y cuando uno viene a ver, recorre eh, grandes, grandes, eh, grandes distancias. Ellos necesitaban en que Dios lo iba a guiar paso a paso. Trágicamente, como veremos, no aprendieron estas lecciones tan fácilmente, pero aquí dice quién lo hace. Y vuelvo y digo, ellos estaban la vida de los israelitas no era fácil, así que el, el ambiente donde ellos se desarrollaban en Egipto no era muy favorable para forjar un carácter. Ahora están en el desierto y es más favorable. Y aquí encuentran el primer obstáculo. eh, y fíjense que es una necesidad, yo digo que una de las necesidades más primordiales, el agua. El ser humano puede vivir muy poco tiempo sin agua. Fíjense que con comida, sin comer, el, eh, o sea, hay ayuno hasta de 40 días, pero sin agua, realmente es muy poco lo que se puede pasar sin agua, y más en un desierto. Así que realmente eso fue una necesidad muy primordial. Y en parte del domingo, aguas amargas. Dice que en los incidentes registrados en la Biblia, distintos personajes desempeñan papeles, uno de papeles buenos y otro de papeles malos. Eh, y prestar mucha atención a a las tramas, a los lugares y los villanos. Me imagino que los malos aquí son los villanos y los buenos son los buenos.
Sin embargo, lo más importante del relato puede ser o suele ser el desenlace y las lecciones, y vuelvo y digo, las lecciones espléndidas que se pueden extraer del mismo. Puede decirse de eso de la historia del Mar Rojo, que los villanos o los malos fueron los egipcios y los buenos fueron los israelitas. Él está aquí narrando esto en forma novelesca. Eh, Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de los problemas y es el pacificador. Fíjense que en ocasiones, en muchas ocasiones, ¿qué le puedo decir? En muchas ocasiones, si uno tiene la suficiente paciencia y la suficiente claridad mental, cuando uno tiene un problema, lo que uno piensa es cómo Dios lo va a solucionar, cómo Dios me va a sacar de esto. Déjame yo asombrarme y ver cómo Dios me va a sacar de eso. Pero cuando uno está demasiado enfocado en el problema, entonces no puede ver las soluciones. Tiene que relajarse un poco. En mis viajes yo tengo muchos problemas, muchas historias de cómo han pasado situaciones que a veces yo lo olvido, pero han sido situaciones que si me pongo a pensar han sido realmente eh, eh, cosas muy grandes. Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de los problemas. eh, y sin embargo su labor se ve dificultada con las constantes murmuraciones y con la desobediencia. Siempre ese es uno de los temas favoritos míos cuando yo leo el episodio del Éxodo, es las quejas y las murmuraciones, porque las quejas y las murmuraciones tienen un efecto muy grande en la mente humana. Realmente nosotros somos lo que pensamos y si pensamos hay mucha gente que dice que no es así. Puede ser que no sea así, pero sí el pensamiento influye en en la manera en que nosotros nos comportamos y nos sentimos. Entonces la murmuración, por lo menos lo tengo comprobado, eso nubla la mente. Pensar en positivo, realmente las emociones se liberan un poco, o sea, se suavizan, uno se siente mejor aunque no cambie la situación, pero por lo menos uno se siente mejor. Éxodo 15 al 22 al 27, transcurso del Mar Rojo. ¿Cuál es el trasfondo del primer milagro realizado? Y es que esta gente acaban de pasar el Mar Rojo, alaban a Dios con unas canciones, con cántico, con alabanza. Aquí dice que el cántico de Moisés y María en el capítulo 15, y en ese mismo capítulo no sabemos cuánto tiempo pasó, pero el agua se acabó en pleno desierto. Fíjense, miren, yo me he visto con sed y yo he tomado eh, y fíjense, por lo menos yo, cuando hay sed, lo que quita la sed es el agua. No hay, por lo menos yo no me vengan con otra cosa, ni con jugo. Eso por lo menos apalea la situación, pero tiene que ser agua. Eh, y aquí dice que ellos salieron y llegaron a un lugar que se llama Mara. Mara significa amargo, porque, y el lugar se llamaba Mara porque las aguas eran amargas. Entonces el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí le dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciese lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el libro Patriarca y Profeta, pues se extiende la historia y ellos comienzan a secarse, pero imagínense en un desierto caluroso, seco, eh, 3 días de viaje.
sin agua y cuando encuentran agua y la prueban, el agua es amarga, pues ellos comenzaron a quejarse. Entonces, fíjense que no fue el trozo de madera lo que hizo que el agua cambiara de sabor, fue realmente la fe que ellos obedecieron, a, hicieron lo que Dios se le había dicho. Paciencia para esperar el momento oportuno del Señor, eso era lo que ellos necesitaban. Y que Dios hace las cosas en cooperación humana. Dios podía haber endulzado las aguas, pero Él le pide a Moisés que haga algo. Dios actúa en cooperación con el ser humano. En ocasiones Él no lo hace, o sea, Dios no actúa de una misma manera, Dios actúa de maneras diferentes. Y entonces el agua es así. Sin embargo, los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos. Milagros por lo que tan apasionadamente le habían cantado alabanzas, declarando, ¿quién como tú, Señor? Señor entre dioses, quien como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigio, autor de maravillas. Sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre Israel ninguna plaga de las que habían asolado a los egipcios. Eso es en el 26. Y si oyeres atentamente a la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a su mandamiento y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los hijos de Israel te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. En la parte del lunes, otra prueba. Eso era prueba sobre prueba. Y ahora viene la segunda prueba. Primero viene la sed. Fíjense que el agua es muy necesaria. Eh, pero la comida también, aunque nosotros podemos soportar más tiempo sin comer, eh, quizá es una de las segundas necesidades. Ahora no voy a decir que es la segunda necesidad más importante, eh, pero una de las necesidades más importantes. Y aquí dice cordonices y maná, es el título de la acción del lunes. Y dice, hay un patrón repetitivo. Patrón es cuando, fíjese que uno puede hacer algo una vez, es una conducta, pero cuando las cosas se repiten una y otra vez, ya son patrones de conducta, ya la cosa es diferente. Fíjense que hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que una persona, el carácter de una persona no puede ser juzgado por una acción, o sea, por algo que haga una vez, pero cuando son patrones repetitivos, pues entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo digo? Cuando son patrones repetitivos, sí, ya es un asunto de carácter. La gente olvidaba, o sea, ellos recibían un milagro grande y lo olvidaban y cuando volvían a tener la próxima necesidad se quejaban como lo habían hecho. Le vuelvo y le digo, esta gente habían salido de una situación muy difícil y no habían, o sea, no era el lugar apropiado para crecer, para desarrollar la fe. Así que estas personas, por eso Dios lo tuvo tanto tiempo, porque ellos necesitaban. Fíjense, se quejan por el mar se abre, fue uno de los milagros más grandes que ha sucedido, y luego tienen sed y no se le ocurrió que el mismo Dios que abrió el mar rojo le podía proveer algo como el agua. Y ahora vamos a ver de qué se está quejando. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios lo había ayudado en el pasado y había provisto soluciones para sus dificultades. Dejaron sus problemas presentes, los cegaron respecto a la meta final y el futuro maravilloso prometido por Dios. Eso es un problema común en los hijos de Dios actualmente. ¿Cómo es? Es la misma historia. Eh,
Dice que partieron de Elín toda la congregación, esos 16, 1 al 36. Este es casi todo el capítulo, no lo voy a leer, así que ustedes lo pueden leer, pero puedo sacar una reseña. Y aquí, esta vez, esta gente dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos. Oye, ahora ellos comienzan a idealizar su situación. Esta gente eran esclavas. eh, Y ellos comienzan a pensar que cuando estaban en Egipto, y fíjense que se sentaban en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, o sea, ellos están idealizando la situación y dicen que su situación era inmejorable. Pues habéis sacado al desierto para que muramos de agua con la multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Fíjense que Dios le promete que le va a dar comida y le da unas reglas. Ellos iban a recibir, y aquí hay un milagro otra vez. Esta gente recibía maná 6 veces a la semana. Los días de semana regulares no podían guardar hasta el próximo día porque cogían gusanos, pero el sexto día tenían que guardar para el séptimo día y no cogían gusanos. Y si salían el séptimo día, pues no había comida. Y entonces, y en la mañana veréis la gloriosa de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que nosotros muramos contra nosotros. Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Se le iba a dar maná, pero esta vez se le iba a dar carne. Y yo oído las murmuraciones de Israel, habléis diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices, y ellos tomaron, era como un rocío, y ellos tomaron codornices, y dice que ellos comieron tanto. Ellos dijeron que cada persona recogiera un gomer por cabeza, eso era el maná, y todos recogieron esa misma cantidad y ellos no podían desperdiciar. Dios le dio esa lección también, no podían desperdiciar. Em, y entonces dice, am, o sea, y ellos lo hacían, era la semilla, dice que era semilla, como una semilla de culantro, si la han visto, una semilla pequeñita y su sabor era hojuelas con miel. El que le guste era muy rico, era dulce. Em, y dijo Aarón, toma una vasija y pon en ella un comer de maná para guardarlo, para que fuera señal. Eh, Eso estaba en el lugar santísimo, en la chequina. Esa era una de las cosas que estaba, un grano de maná para la prosperidad. Y aquí dice que es importante que muchas de las tentaciones tienen que ver con la alimentación. Primero fue Adán y Eva, luego Jesús fue tentado con la comida, luego Esaú perdió la primogenitura por no esperar un poquito, por no aplazar la gratificación. Eh, ¿Cuántas veces la desobediencia de Israel tuvo relacionada con la comida? Muchísimas veces. Y por eso Jesús dijo que el hombre no va a vivir solamente de comida, sino de pan.
O sea, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dando a entender que la comida es algo necesario, no es lo más importante. Entonces, y dijo Jehová a Moisés, aquí está, le dio el más, pero le dio también, le dará carne para comer. Y ellos también se quejaron y dijeron, es que no quiero leer, yo sé esto más en memoria, pero quiero leer el texto. Eh, Ellos le dieron las dos cosas, pero le dieron las órdenes. Dice que el maná es un alimento celestial, era alimento maná. Eh, porque ellos preguntaron maná significa qué es esto, porque ellos no sabían lo que era. Así que ellos, cuando ellos probaban y guardaban el sexto día y no tomaba, pues no había el sexto. Y si guardaban en los días de semana para el otro día, entonces el maná se hacía gusano. En la parte del martes, agua de la roca. Y ahora vuelve otra vez. Primero agua de mar, luego los alimentos y ahora otra vez. Este es el capítulo 17, 1 al 7. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y había agua para que el pueblo bebiese, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir del desierto para matarnos otra vez? Siempre era eso, ¿por qué no hiciste? Cada vez que había una situación, ellos se quejaban ante Jehová que por qué los sacó de Egipto, como si en Egipto ellos estaban bien. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y de aquí en un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara para golpear el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí en la peña de Oré y golpeará la peña y saldrá el día de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Masá Meriba, que es rencilla, porque allí los hijos de Israel se quejaron y otra vez tuvieron agua. O sea, era una constante queja y siempre era, ¿por qué me sacaste de Egipto? Y era cada vez que ellos tenían una necesidad. Aunque era necesidad primordial, pero era como que ellos no podían ver todavía la mano de Dios en todo lo que estaba pasando y cada vez que había una necesidad, por pequeña que hacía, ahí venía la queja. Y Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, eran pruebas que Dios le ponía al pueblo de Israel para que ellos crecieran en fe. Estas dos palabras deberían haberles recordado que no debían poner a prueba de Dios ni reñir con él. Cuestionaron seriamente la presencia de Dios a pesar de las numerosas demostraciones que habían tenido en su compañía y en su autoridad. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaban de pie frente a ellos. O sea, no solamente o sea, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios a quien hirió. Escondido en la columna de nube está junto a Moisés y sobre tal. Bueno, cuando él hirió la peña fue la segunda vez. Hubo en una ocasión que hubo un milagro de la peña y él le habló. Hubieron dos ocasiones de la peña. La segunda ocasión, eso fue ya llegando a la tierra prometida y ahí Moisés golpeó la piedra y ahí fue que Dios le dijo que no iba a entrar a la Canaán terrenal.
porque la piedra era una representación de Cristo y él no solamente la hirió, Dios le dijo, háblale, y él la hirió no una vez, sino dos veces. Pero bueno, no sé qué pasó aquí porque esta cita corresponde a la segunda vez. Y aquí dice que el agua es el 60% del cuerpo. Nosotros somos 60% agua. Nuestro cerebro es grandemente agua. Muchos siglos después, Pablo recuerda que los creyentes, que la experiencia de Israel en el desierto fue única. Cristo mismo no solo los guió, sino que también les proporcionó agua, los satisfizo otras necesidades físicas y espirituales. En tal sentido que el apóstol afirmó, la roca es Cristo. Para ello, Cristo es la fuente de vida y el dador de la vida eterna, así como una roca sólida. O sea, Cristo era la roca, representaba la roca. Los israelitas tenían que comprender que aunque Moisés era el líder visible, realmente el que suple todas nuestras necesidades es Cristo. Um, y era una figura bien hermosa porque Cristo, que era la peña, le iba a dar agua. Y no había que golpearla, solamente había que hablarle. Porque Dios realmente nos quiere bendecir. Cuando Dios retiene alguna bendición de nosotros es porque quiere mostrarnos una lección, porque quiere desarrollar en nosotros rasgos de carácter. En ellos quería mostrar otra vez que aprendieran a tener fe, a depender de que Dios suplía sus necesidades y tenían que tener paciencia, tenían que esperar el tiempo de Dios. Eso era lo que yo no comprendía hace muchos años. Yo era una adolescente. Eh, que es el tiempo de Dios, o sea, no es que Dios no te pueda dar las cosas, pero hay personas a las que Dios le da lecciones, eh, a una le hace esperar más tiempo porque tienen esa capacidad, porque Dios sabe que tienen esa capacidad. Y a otros tienen que solucionarle los problemas rapidito porque Dios sabe que no tienen esa capacidad. Y se van a desesperar y van a hacer cosas que no deben hacer. Somos diferentes terrenos. Muchos siglos después, para Pablo recuerda a los creyentes que la experiencia de Israel compara la experiencia de Israel en el desierto fue única. Cristo mismo no solo nos guió, sino también que proporcionó agua y satisfizo otras necesidades espirituales y físicas. En tal sentido, el apóstol afirmó, la roca es Cristo. Para ellos, Cristo era la fuente de vida y el dador de la vida eterna, así como una roca es sólida. Dios guiaba firmemente al pueblo, se puede contar con él porque él no deja de cumplir sus promesas. Y eso es la fe. Eso es la fe que debemos tener. Aprender a no depender, pero ya es la prueba final, a no depender de otro ser humano. Nosotros como seres humanos solemos poner la solución de nuestros problemas, solemos esperar en otro ser humano y no se debe esperar en otro ser humano. Recuerden lo que le pasó a José y a muchos otros, nuestra confianza, nuestra espera, si nosotros esperamos satisfacer alguna necesidad en nuestra vida, debemos poner nuestra espera en Jehová, no en ningún ser humano. Los seres humanos, o sea, finitos, no pueden. Dios utiliza a los seres humanos para hacerlo, pero la confianza debe estar en aquel que da, en Jehová. Y eso era lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel, que no era Moisés, que era Dios el que iba a suplir sus necesidades. En la parte del miércoles, Jetro, y aquí Jetro era el suegro de Moisés y Jetro le da un importante consejo a Moisés, porque Moisés le dice a Moisés, Moisés tenía un problema, era demasiada la gente que había estado, o sea que estaba bajo el cuidado de Moisés y Moisés se estaba volviendo, en palabras aquí, se estaba volviendo loco con la presión de la gente, porque cada vez que pasaba algo él era el juez, el que tenía que solucionar los problemas de Moisés
Y Dios a través de Jetro le da un consejo a Moisés y le dice, se sentó Moisés a juzgar el pueblo y el pueblo estuvo de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué hace con el pueblo? ¿Te sientas tú solo y el pueblo está delante de ti hasta la mañana, hasta la tarde? Y Moisés le respondió que sí. Y él le dijo que nombrara ante el pueblo de Israel personas que juzgaran los problemas menores y que solamente los problemas grandes se los llevaran a él. Y aquí dice que tenían que tener una característica, unos rasgos de carácter, y dice que eran hombres de virtud, varones de virtud, temeroso de Dios, eh, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo jefes de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo sobre todo y cualquier asunto grave, pues iban a consultar a Moisés. Eso es increíblemente organización, ese tipo de organización, eso fue increíble. Dice aquí, lo que vemos aquí en el pueblo de cómo la obra de Dios en favor de los hebreos debía ser un testimonio para el mundo acerca de quién es el Dios verdadero y qué puede hacer por su pueblo. Mientras Jetro aprendía acerca de Dios verdadero, él mismo tenía consejos sabios y beneficiosos para ofrecer al pueblo. También necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles. O sea, tenían que tener unas características. Y dice, hombre de verdad, obra profundamente respetaban a Dios, que fueran dignos de confianza, que odiaran la ganancia deshonesta. Personas capaces y de buen carácter debían estar al cargo de esta gente. Yo le pondría más, algunos rasgos más, pero me imagino que sí que lo tenía. Y a Moisés aceptó el sabio consejo de Jetro y nombró líderes para diferentes funciones administrativas. eh, y así que Dios, eso es eh, organización industrial, más o menos así. Y en la parte del jueves dice el pan y el agua de vida. Y vamos a hacer una conexión aquí increíble, interesante, sobre Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y para quienes han alcanzado los fines del siglo. Pablo aplica que todo lo sucedido a los israelitas quedó registrado a fin de que sirviera como ejemplo para advertir a los seguidores de Cristo y lo ayudaran a evitar los problemas, es decir, para que aprendieran de esa experiencia. Se trata de instrucciones pertinentes. El Espíritu Santo para fortalecer los creyentes con poder, amor, dominio propio a fin de que puedan tomar decisiones correctas, seguir sus enseñanzas, que es la fuente de vida. Y solo puede convertirnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto para ustedes. No se conformen a este mundo, sino transformados mediante la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Jesús en su ministerio también usó en señales contenidas en estos relatos. El maná, el agua y para enseñar quién condujo a Moisés sobre el desierto. En Juan 4:7, Juan 4:7,
Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Y respondió la mujer, ¿cómo tú siendo samaritana? Aquí está la historia de la mujer samaritana y Dios, Jesús, le ofreció otra agua. Aquí es que nosotros vemos que hay una agua que es más importante que saciar las necesidades temporales. Nosotros ponemos mucha interés en satisfacer las necesidades temporales y olvidamos que Jesús dijo, poned a Dios primero y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y vemos aquí que esta mujer podía satisfacer su necesidad física de agua, pero había una necesidad más importante que era la que ella necesitaba satisfacer y era la necesidad espiritual. Interesante cómo Dios le dijo aquí que Él era el agua de vida y dijo que cualquiera que pudiera beber de esa agua volvería a tener sed, pero el agua que él iba a dar era él y era agua. Yo soy el agua de vida, yo soy esa agua. O sea, él era el que podía dar esa agua. Jesús tanto era el pan de vida como el agua de vida. La samaritana descubrió que Cristo le ofrecía algo que no podía obtener en ningún otro lugar. La sed interior de paz, alegría, felicidad procede de Dios y por lo tanto no puede satisfacerla, solamente Dios puede hacerlo. Más tarde, en el contexto del manual, Jesús explicó que fue Dios, no Moisés, quien proveyó al pueblo. Luego Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá agua. Y Jesús se identificó 3 veces como el pan de vida. Jesús era las dos cosas. O sea, se identificó con esas dos cosas que son las necesidades muy grandes en nosotros. Además de estos aspectos físicos, el pan y el agua tenían también un significado espiritual, pues Jesús es el pan de vida, el agua de vida, y solo Él puede suplir nuestras necesidades espirituales. Fíjense que aunque usted tenga hambre y sed, pueda satisfacer esas dos necesidades. Hay un hambre del alma que eso no puede sustituirse. Eso es lo que pasa. Y en la parte del viernes, poco después del incidente con el agua, la nación se enfrentó a un nuevo peligro. Los amalecitas, una tribu feroz y belicosa, lo atacaron. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar el poder. O sea, ellos no lo desconocían, ellos sabían todo lo que había pasado con los egipcios, pero ellos se empeñaban en, o sea, en desafiar a Dios. La maravilla hecha por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos inconversos. Había jurado por su dioses que destruirían al hebreo, o sea, ya eso era una guerra de que los dioses de ellos eran más fuertes que los dioses de Israel, era así que se trataba esto. Los israelitas no lo habían perjudicado ni amenazado, en ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío, los amalecitas trataron de destruir el pueblo escogido. Y así fue durante todo su paso por el desierto. Hubieron pueblos que algunos lo dejaban pasar por su territorio, otros no lo dejaban pasar por su territorio, otros venían y lo atacaban. Y así todo fue vamos a decir, no eran problemas, fueron desafíos que ellos tuvieron que afrontar. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y los crímenes clamaban a Dios en venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de la primera nación. Y esto es Patriarca y Profeta, la página 307.
Así que eso fue lo que ocurrió eh, con el pueblo de Israel. Y realmente les recomiendo leer esto eh, y irse un poquito profundo, ver las similitudes de las cosas que ocurren en nuestra vida cuando nosotros tenemos en problemas, cómo reaccionamos. Aunque con el tiempo uno se va acostumbrando y va teniendo más paciencia y parece que uno se vuelve como que, como que puede decir que se vuelve más, o sea, más paciente y parece como que nada le importa y que uno le da así rienda suelta, o sea, como que uno no le importan las situaciones. Eh, pero eso es ya parte de la práctica. Eh, a veces te van a decir cuando uno se vuelve así, no, porque tienes que hacer algo, tienes que luchar, tienes que a Dios rezando con el mazo dando, pero uno a través de las circunstancias aprende que hay que esperar lo que Dios diga primero. Aunque nunca uno debe dejarse con los brazos cruzados, pero esperar es bueno. Bueno, yo hasta aquí me despido. Espero que tengan una buena semana. Eh, que las bendiciones del Señor sean derramadas sobre él y que recordamos siempre que los desafíos de la vida, los problemas son desafíos que nos ayudan a crecer y a formar rasgos de carácter que necesitamos para otros eventos en la vida. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por estas lecciones que tú nos das. Gracias por tu amor y por la paciencia que tienes para con nosotros. Señor, en este momento rogamos tu intercesión. Sabemos que hay personas que están pasando momentos muy difíciles, personas que están en un cuarto de hospital, Señor. Tú sabes quiénes son. Te pedimos en forma especial, no solo por ella. Sabemos que tú tienes la última palabra, Señor, también por sus familiares, Señor, que tú le des fortaleza, tú le des consuelo. A toda persona que está pasando por esta situación, personas que su vida está en incertidumbre, Señor, que tú le des la paz necesaria. Y tantas situaciones, Señor, que ocurren en este mundo, pero que si te ponemos a ti, si confiamos en ti, Señor, tú nos puedes dar una solución. Súplele todas nuestras necesidades, sobre todo, suple nuestra necesidad de ti, nuestra sed de ti y nuestra hambre de ti. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús, pidiendo el perdón de nuestros pecados. En su nombre, amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.